Nos vamos a Colombia y el coronavirus ha provocado que muchos migrantes de Venezuela quieran volver a su país porque después del confinamiento va a ser prácticamente imposible que puedan trabajar. No reciben ingresos. Beatriz Viaño. Venezuela pasó de ser el país en el que todo extranjero quería vivir a ser el país que más migrantes ha registrado en el mundo en los últimos años. Sin embargo, la pandemia causada por el coronavirus cambió el rumbo de esta historia, trayendo a muchos venezolanos de vuelta a casa. En el año 1999, Hugo Chávez Frías y su revolución se apoderaron de Venezuela, un país sumamente rico, con las mayores reservas de petróleo, los paisajes más hermosos y la gente más alegre y servicial. Año tras año, la situación comenzó a desmejorar, presentando problemas de inseguridad, inflación, desempleo y escasez, lo que causó que muchos venezolanos comenzaran a buscar nuevos rumbos, con la esperanza de tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, para muchos no fue así. Mi familia y yo nos fuimos a Panamá cuando tenía 6 años y desde que llegamos fue muy difícil para nosotros. Mi papá no conseguía trabajo y mi mamá trabajaba de limpieza, pero el dinero no le alcanzaba para mantenernos a todos. Muchas veces no podían dar una sola comida al día, como otras veces nos acostábamos sin comer. Fue muy doloroso para nosotros cuando mi mamá se quedó sin trabajo porque no teníamos para pagar el alquiler y nos tocó dormir en una plaza por varios días. Y hasta tuvimos que pedir dinero en la calle para poder comprarnos algo de comida. Nadie se imagina lo que sufrimos los niños al pasar por esta situación y ver que nuestros padres dejan de comer por nosotros. En el año 2013, a raíz de la muerte del expresidente Hugo Chávez, comienza el gobierno de Nicolás Maduro, periodo que se caracterizó por la crisis económica en Venezuela. Según las Naciones Unidas, entre 2014 y 2018, 3 millones de venezolanos abandonaron el país durante el primer periodo presidencial de Maduro, y para el 2021 ya se registraban alrededor de 7 millones de migrantes. Sin embargo, esta cifra comenzó a cambiar drásticamente con la llegada del COVID-19 en el año 2020. La pandemia ha tenido un efecto socioeconómico disruptivo. Ha llevado al cierre de colegios y universidades en más de 124 países. Ha conducido a una reducción drástica de la actividad económica y a un aumento paralelo del desempleo, lo que ha traído como consecuencia que miles de venezolanos vuelvan a su país después de haber emigrado hace algún tiempo por la situación en la que se encontraba Venezuela. Muchos de ellos ya tenían una vida establecida en diferentes partes del mundo, pero se vieron obligados a tener que regresar. Yo soy licenciada en educación y me fui a Colombia hace 2 años cuando vi que realmente no podía mantenerme aquí con mi sueldo de docente. Sinceramente me encontraba bastante estable económicamente en Colombia y trabajé por un buen tiempo hasta que llegó la pandemia el año pasado. En la empresa donde trabajaba comenzaron a tener restricciones porque teníamos que ir una semana sí y una semana no, hasta que quedé sin empleo. Ellos decidieron hacer reducción de personal porque el ingreso de la empresa disminuyó bastante. La crisis económica relacionada al COVID-19 afectó severamente a Colombia, lo que trajo consigo para junio del 2020 que 81.000 venezolanos que vivían en ese país regresaran a Venezuela, según lo informó el director de Migración Juan Francisco Espinosa. Mira, a mí me tocó gastar mis ahorros para poder cubrir mis gastos hasta que me di cuenta de que no podía seguir desempleada en un país ajeno y decidí volver. Pero quedé muy afectada psicológicamente por todo lo que me tocó vivir, ya que cuando me fui de Venezuela vendí todo y ahora la situación me obligó a regresar y regresé sin nada. Entonces prácticamente tengo que ver qué hago y comenzar desde cero. Mira, en el 2020 por el confinamiento fueron pocos los pacientes que atendí. En su mayoría fueron los pacientes frecuentes, pero este año 2021 ha sido increíble la cantidad de personas que han venido a mi consulta, tratando de superar el trauma causado por lo vivido. Como durante su estadía fuera de Venezuela o en su defecto todo lo que tuvieron que atravesar para estar de vuelta aquí.
En el año 2020, cuando comenzaron a retornar los venezolanos, muchos tenían las posibilidades por hacerlo por vía aérea. A otros, por falta de recursos, lastimosamente les tocó vivir lo inimaginable, con tal de estar de vuelta en su país, arriesgando inclusive hasta sus vidas. La frontera entre Colombia y Venezuela fue una de las fronteras más difíciles que pudimos conseguir, donde tuvimos que cruzar un río que estaba en sus peores días. El río estaba cerca de una quebrada, de un barranco, donde estaba el peor día en su vida y era difícil cruzar. Cruzábamos con cuerda, con salvavidas y todo ese tipo de cosas, donde allí perdí mi ropa, teléfono, comida, que era una de las cosas más importantes que teníamos encima, pues. El ánimo que le daban sus compañeros de travesía era lo que le daba fuerzas a Ricardo para no derrumbarse y perder las esperanzas a mitad de camino. Mucha gente decidió no quedarse allí, en el sentido porque le daba miedo, y al cruzar nosotros el río perdíamos como que gente y perdíamos más ánimo. Al llegar a la frontera de Venezuela nos interceptó la guardia, donde la guardia nos pedía que nos alojáramos durante 15 días de cuarentena en un campamento donde no tuvimos nada que ver, de comida, refugio, calor, cuestiones humanitarias no teníamos. Y estuvimos pasando frío, no comíamos nada, comíamos galletas o pedazos de pan con agua, tipo el holocausto, cosas así, pues. Y de verdad no fue una cosa demasiado fácil ni nada de eso. No quiero que ningún otro venezolano pase lo que pasé yo en la frontera de Colombia-Venezuela. Todo lo que a estas personas les ha tocado vivir durante su regreso a Venezuela puede ser tratado con terapia, para que puedan manejar el dolor o traumas producto de estas situaciones. Sin embargo, estas experiencias se almacenan en la amígdala, que es una estructura en forma de almendra en el lóbulo central del cerebro. Esta les otorga la importancia a los recuerdos emocionales fuertes. La amígdala no solo modifica la fuerza del contenido emocional de los recuerdos, sino que también juega un papel clave en la formación de nuevos recuerdos relacionados con el miedo. ¿Qué te quiero decir con todo eso? Muchas veces se puede superar el trauma con terapias, pero el miedo de volver a vivir situaciones similares sigue estando allí para siempre. La crisis socioeconómica provocada por el COVID-19 también afectó significativamente a Panamá. Esto obligó la salida de ese país en el año 2020 de al menos unos 600 venezolanos que se encontraban varados desde que anunciaron el cierre de los aeropuertos. La solicitud de los vuelos humanitarios se gestionó a través de la ONU, quienes mediaron con el gobierno de Venezuela para la autorización de estos vuelos. Sujei Mojica, defensora de los derechos humanos y vocera de los venezolanos varados en Panamá, fue la encargada de hacer el censo de personas interesadas en regresar. Ella fue quien hizo posible se dieran a conocer las diversas situaciones que vivían estos extranjeros, para así lograr concretar los vuelos humanitarios de Panamá a Venezuela. Mira, el censo lo comenzamos a hacer apenas inició la pandemia, a pesar de que el gobierno bolivariano suspendió los vuelos en 2 ocasiones. Finalmente, el 21 de septiembre se finiquitan los 3 vuelos, uno a Caracas, otro a Valencia y otro a Maracay. La aerolínea no cobró el pasaje como tal, pero cada persona tuvo que cancelar su tasa de salida, su prueba de COVID y su estadía en el hotel una vez llegaran a Venezuela. Muchas no pudieron viajar porque no tenían para costear los gastos correspondientes. La situación fue bastante desesperante. Se le quería brindar la ayuda a todos, pero fue imposible. Había personas que incluso ya tenían días en situación de calle.
Panamá ha manifestado en varias oportunidades su descontento con la llegada de tantos venezolanos. Adicionalmente, se ha convertido en uno de los países más costosos para realizar trámites migratorios. Sumado a esto, las consecuencias económicas que dejó la pandemia han sido los principales factores para que muchos venezolanos decidan volver a su tierra. Mientras hay unos que se lamentan por tener que empezar de cero en Venezuela después de haber vendido todo, otros manifiestan su alegría por haber vuelto a casa. Yo me siento muy feliz de haber regresado. Mi mamá y mi papá lograron recuperar su trabajo aquí y al menos tenemos nuestra casita. No tenemos que dormir en una plaza. Lo mejor de haber vuelto es poder encontrarnos nuevamente con mi familia. Nada como estar de nuevo en casa. Muchos cumplieron el sueño de salir de Venezuela y lograron estabilizarse en diferentes países. Otros están felices de poder estar de nuevo en casa. Pero aún hay otros que le piden a Dios la situación termine de mejorar en Venezuela para ellos regresar. Yo no termino de adaptarme a vivir fuera de Venezuela. Ya a esta edad creo que es difícil hacerlo. Yo aún tengo mi casa y mis cosas allá, que no he querido vender todavía, porque todos los días sueño con poder regresar. Según palabras textuales del presidente Nicolás Maduro, han regresado más de 350.000 venezolanos, cifra que aumenta día tras día. Hoy podemos dar a conocer el caso de Rosinés, de Cielo y de Ricardo, quienes no tuvieron opción y les tocó regresar sin saber qué les esperaba al llegar o qué les tocaría vivir durante ese retorno a su añorado país. Sin embargo, lo único que todos tenían claro es que rendirse no era una opción. A pesar de la odisea vivida, ellos corrieron con la suerte de lograr su cometido, aun cuando hay muchos esperando poder ver la luz al final del túnel. Venezuela es un país que lo tiene todo, un país con gente buena, con gente echada para adelante, un país con el mejor clima y los mejores paisajes, un país que aún tiene muchas riquezas, un país en el que todos los que emigraron sueñan con estar muy pronto de vuelta a casa.